Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Ah, acá estás, Laura. ¿Qué haces, Perla? ¿Cómo Nos andás? empezamos a preocupar con la tecnología. ¿Cómo estás? Ah, Buenas tardes. bien, bien, bien. ¿Vos cómo Bien, andás? bien, bien. En esta tarde un poco gris acá en la ciudad de La Plata. No sé vos por dónde andás. Acá estamos en Capital igual, gris, así como mucha neblina, llovizna, fea, Bueno, fea. bueno. Que aprovechen el que esté en casa, que se prenda el vivo de hoy, que ya venimos en una serie a través de lo que es este espacio del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a todos los que nos están saludando en la red, así que la verdad que va a ser un gusto poder conversar con vos de este nuevo ciclo, que realmente, como venimos diciendo, es un modo de acercar las nuevas tecnologías en pos de poder de alguna manera llegar a un público más amplio y también entrar en ese diálogo que es muy enriquecedor y retroalimenta la práctica, en este caso del cuidado de la salud a través de las medidas o las modulaciones de protección en torno a la nutrición, ¿verdad? Así que, bueno, la idea es que Totalmente. disfrutemos de este encuentro, a ver cómo vienen ahí los que se vienen conectando en el vivo, que nos digan por dónde, de dónde son, así también vamos Sí. dimensionando la llegada de esto, ¿no? Leo, leo gente muy querida y conocida que les mando un beso, que ahí me están saludando. Agradezco por la invitación. También celebro estos espacios de comunicación. Sabes que en este momento de la era de la comunicación, donde Sí. las redes y todo ha explotado, bueno, estos espacios desde entidades como el colegio son sumamente importantes, así que nada, está buenísimo y gracias por la invitación. No, y gracias a vos por la generosidad de compartir un saber y una práctica, porque en definitiva es algo que nos favorece a todos, ¿no? También en este sentido de poner en común un saber y un cuidado. Así que Ujú. esperamos un poquito más, estamos casi llegando a 50 personas que están conectadas en este vivo. Contame un Bien. poquito de tu día, digamos, cómo arranca, trabajas en lo público, en lo privado, cómo es un Bueno, te día de cuento. Laura. Eh, bueno, ha cambiado mucho con Ujú. pandemia mediante. Yo trabajo, o sea, mi fuerte es en lo asistencial, trabajo en nutrición personalizada, que es un consultorio privado particular, y en IEC, que es el Instituto de Patología y Cirugía, donde lo que más hago son enfermedades metabólicas, dentro de las enfermedades metabólicas la obesidad, y después tengo mucha actividad docente. Yo soy docente hace más Bien, de 20 años de la escuela de nutrición, de la universidad pública. Ahí tengo bueno. varias tareas, docencia, investigación, extensión, bueno, trabajo bastante y además también trabajo en la Universidad Austral, que es una facultad privada. Bueno, doy algunos cursos para el colegio, para otras instituciones de posgrado, así que bueno, un poco de todo. Hoy mucho trabajo desde casa, sacando la parte asistencial que Sí, la sí, hago sí. en consultorio y en el instituto, después todo lo académico va vía virtual. Así que bueno, por ahí. Ahí Buenísimo. saludan alumnos mías. Hace 20 años, imagínate que es como me encuentro con mucha gente que ha pasado por mi comisión, así que les saludo. También saluda a la gente de Alumnos, Chaco, que son alumnos. colegas. Sí, No, que digo que son alumnos, algunos ex claro, alumnos, colegas actuales. Me decías y que ahora estabas ahí, colegas, sí, que sí. estamos llegando a otra provincia, justo te corté. Sí, sí, porque saludó a Mariana, una gran colega de Chaco, Mariana también de Arrecifes, Wow, cuñada y colega que está por ahí, buenísimo. Bahía Blanca, que también anda Marianela, bueno, mucha gente querida y conocida que anda por ahí. Bueno, esa es la Así idea, que ¿no? saludos. De alguna manera nos encontremos un poquito a través de este vivo y bueno, desde casa cada uno, o yendo quizás de un lugar a otro, pero conectándose en este vivo, que como decíamos es una serie del ciclo de entrevistas del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. Hoy la temática tiene que ver con poner en relación la obesidad y la relación que puede establecerse a través del intestino, ¿no? Como decía Laura, es licenciada en nutrición con una vasta
recorrido en docencia. Hoy hablábamos antes de este vivo y algo digamos, la escuchaba y muy orgullosa, y creo que es un poco lo que transmite, ¿no? Lo que es la clínica, la docencia y la investigación, porque también por lo que vi, sos cofundadora de justamente nutrición personalizada, que es un espacio que de alguna manera también has puesto un lugar ahí de generación de un espacio, seguramente con una impronta y con un modo de abordaje en la profesión, ¿verdad? Así que, Así es. bueno, un poco para ir adentrándonos en el tema, agradecemos a todos desde ya que estén conectados, los invitamos a que quieran hacernos algún aporte, alguna pregunta, los vamos a estar leyendo también por el chat, y para adentrarnos en el tema, como decíamos, nos gustaría como empezar desde el llano, desde cuál podría ser esa pregunta que yo desde un lugar, de una profesión que pone en común la palabra, que es ser comunicadora, es que nos digas acerca de qué significa la obesidad metabólica, ¿no? Bueno, la obesidad metabólica no es algo nuevo, quizás es una terminología o una nueva forma de llamarla, pero es la obesidad que viene asociada a otras comorbilidades. Cuando hablamos de comorbilidades, hablamos de otras enfermedades que están asociadas directamente a la obesidad, como puede ser la enfermedad cardiovascular, la esteatosis hepática, la diabetes, que es como la tríada más conocida. Si bien hay manifestación en otros órganos, sí, pero básicamente la enfermedad cardiovascular, la esteatosis hepática y la diabetes son las asociadas. O sea y cuando hablamos de obesidad metabólica, hablamos de un tejido adiposo, un tejido graso enfermo, productor de un montón de sustancias proinflamatorias que tienen como impacto en distintos órganos a través de muchas sustancias químicas y van dañando lo que llamamos órganos blancos. Eso es lo que llamamos obesidad metabólica. La obesidad asociada a la comorbilidad. Bien. ¿Y qué relación podemos establecer entre ella y la función intestinal? Bueno, esto es algo bastante complejo, voy a tratar de ser lo más simple posible para explicarlo. Lo que se plantea ahora es el eje gastrointestinal de la obesidad, ¿sí? Nosotros siempre asociamos, cuando hablamos de obesidad, ¿sí? Se la asocia mucho a la mala alimentación y el sedentarismo. Es una mirada como muy reduccionista. Desde el punto de vista clínico no me estoy metiendo en la parte de entornos, ¿no? Que es mucho más compleja, sobre todo esta semana que estamos con el tema de la ley de etiquetado. Eso es otro punto, hablemos bien de lo clínico y lo fisiológico, pero solo pensar que la obesidad es una mala elección alimentaria y más un sedentarismo es como muy corto, ¿sí? Hay una parte mecanicista, es una parte biológica, ¿sí? Que está muy relacionada con nuestro metabolismo, nuestro medio interno. ¿Cómo lo asociamos con el intestino, no? Que era tu pregunta. Sí, sí. En el intestino, ¿sí? Hay una parte que se denomina barrera intestinal, que es quien, digamos, selectivamente elige qué pasa del otro lado, o sea, dentro de nuestro organismo, al medio interno, y qué no pasa. Esa barrera intestinal está compuesta por varias capas, ¿sí? Moco, agua, las células epiteliales, o sea, lo que son las células, los enterocitos o los colonocitos en el colon, que son células que están unidas por relaciones muy, muy juntitas, o sea, bien selladas, y además una gran capa de bacterias, ¿sí? Lo que llamamos la microbiota. Esa es la barrera intestinal. Entonces, la hipótesis que asocia la obesidad con el intestino habla de un intestino poroso, o sea, como que deja pasar, ¿sí? Muchas más sustancias de las que tendrían que pasar, ¿sí? Ese intestino poroso, ese intestino permeable, también hoy se le dice leaky gut en inglés, es el que, digamos, por eso es que asociamos a la obesidad con el intestino. Un intestino permeable genera un impacto a nivel metabólico, también tiene una implicancia en lo que es la regulación del apetito y la saciedad, o sea, como muchos puntos, ¿sí? Que hoy se están como entendiendo, descubriendo, con lo cual ponen a la microbiota como un poco en el centro, ¿no? El foco, del digamos. En el foco, claro, y la microbiota está por todos lados.
ha aumentado mucho la evidencia, ¿sí? La asociación de alteraciones de la microbiota y determinadas enfermedades, entre ellas la obesidad, entre muchas, ¿sí? Porque también con Sí, sí, sí. patologías oncológicas, o sea, cáncer, en trastornos intestinales, trastornos autoinmunes, trastornos neurológicos, o sea, está muy asociada esa alteración de la microbiota a muchas condiciones de enfermedad. Entonces, lo que genera esa alteración de la microbiota es un intestino más poroso, pasan sustancias que no tendrían que pasar, que generan esa inflamación de ese tejido adiposo que hablábamos al principio de la obesidad metabólica, ¿no? Esa liberación de sustancias inflamatorias, generando lo que se denomina la inflamación de bajo grado, que es la que va dañando los diferentes órganos y tejidos y manifestándose como enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipemia, grasa en el hígado, la esteatosis hepática, la alteración del páncreas, generando primero la prediabetes, la insulinoresistencia y más adelante la diabetes 2, y así se va manifestando. Tiene como muchísimas complejidades y muchísimos puntos de contactos, como vos bien decís, que de alguna manera trae asociados algunos u otros trastornos, digamos, en la posibilidad de que la persona pueda tener un desarrollo, digo, entre comillas, ¿no? Más sano respecto a su salud, ¿no? En ese sentido. Una cosa que insinuaste y que por ahí me gustaría que podamos profundizar es esos estudios que de alguna manera fueron poniendo luz a esto que estamos tratando de ir adentrándole de a poquito, que es cómo viene poniéndose la luz sobre la vinculación de la microbiótica en lo que es el futuro tratamiento, ¿no? Con este enfoque, ¿no? Sí, bueno, avanzó mucho el estudio de la microbiota porque avanzó la tecnología, ¿sí? Antes, para poder cultivar, saber cómo era la composición de la microbiota, se cultivaba la materia fecal, eso tardaba días, eso te estoy hablando hace 20 años. Sí, sí. A medida que avanzó la tecnología, aparecieron técnicas más modernas de secuenciación, y permitió conocer, y ahí se empezó toda una era de la investigación de la microbiota, de lo que es la asociación de la composición de esa microbiota y de diferentes enfermedades, y acá se vino, o sea, hay muchísimos estudios que se dicen y desdicen. Bueno, lo que se llegó a la conclusión es que hay 3 parámetros que nosotros contemplamos para hablar de una microbiota sana, entre comillas, porque no está definido lo que es una microbiota sana, pero okay, hablamos de, por un lado, abundancia, o sea, cantidad de bacterias, por otro lado, hablamos de riqueza, o sea, diversidad, no solo cantidad y diversidad, y después de estabilidad, ¿sí? Que sea una microbiota estable. Y un nuevo concepto que agrega Warner, que es un investigador español, que bueno, ha trabajado mucho en esta temática, es la resiliencia, la capacidad de nuestra microbiota de recuperarse ante una agresión. Una agresión puede ser una toma de antibióticos, porque sí, a veces necesitamos tomar antibióticos, o sea, no los podemos sacar de nuestra vida, o alguna infección, por una gastroenteritis o algún otro tipo de infección, o sea, la capacidad que tiene nuestra microbiota de recuperarse, también habla de una microbiota sana. ¿Qué modula la microbiota? Me decís, bueno, perfecto, pero ¿qué asociación? Bueno, la microbiota se conforma desde, es más, hay algunos investigadores que hablan de microbiota intrauterina, hay otros que no, pero yo creo que es una hipótesis fuerte, que ya desde la cavidad uterina ya hay implantación microbiana. Luego se va modulando canal de parto, los primeros 3 años, ¿sí? Es como lo más importante, por eso es tan importante la alimentación pregestacional, durante la gestación y después, en todo el periodo de lactancia, obviamente que una manera de asegurar una buena microbiota es a través de la lactancia materna, y por eso la alimentación de la madre, y después, durante la vida adulta, ¿cuáles son los grandes moduladores? La alimentación, la toma de antibióticos, ¿sí? O sea, cuántas veces, no solo antibióticos, sino determinados fármacos, el consumo excesivo quizás de alcohol,
y algunos aditivos alimentarios como pueden ser el exceso de edulcorantes, el exceso de colorantes, aromatizantes, o sea, todo lo que viene asociado a la alimentación occidental, la alimentación industrializada. Entonces, volviendo a la obesidad, ¿sí? La obesidad, o sea, aumenta mucho en los países más urbanizados, ¿sí? Que tienen ese tipo de alimentación bien occidental, donde el consumo de alimentos ultraprocesados es muy excesivo, el consumo de grasas, de harinas refinadas, de azúcares, y muy bajo consumo de fibra, ¿sí? Porque no solo es los moduladores que llamamos negativos, sino también la falta de esos moduladores que modulan la microbiota de manera positiva. Son los alimentos con mucha fibra. Entonces, ¿qué ha ido pasando? Hoy desde las etapas muy tempranas de la vida se empieza a comer muy mal, ¿sí? Esta alimentación que llamamos occidental, ¿no? Tan de paquete, ¿no? Con tan baja cantidad de fibra, baja cantidad de fitoquímicos, de polifenoles, baja en frutas, en verduras, en granos integrales, ha ido agotando la microbiota. Entonces la microbiota ha ido bajando su cantidad, su diversidad, esos intestinos han permitido el pasaje de sustancias al medio interno que han generado esa pequeña inflamación de bajo grado muy asintomática, o sea, no es que se manifiesta mucho. Y bueno, eso ha hecho que hoy tengamos la prevalencia de obesidad a nivel mundial que tenemos. Entonces, pensar primero en la historia de esa persona que consulta, o sea, para ver cómo ha sido su alimentación desde los primeros años, la toma de antibióticos, si vive en un lugar urbano, en un lugar rural, también el ejercicio es un modulador positivo, hay mucha asociación de ejercicio con microbiota, como para pensar en qué microbiota tiene ese paciente, porque no solo yo tengo que tratar el sobrepeso, la obesidad y la comorbilidad, sino también le tengo que dar tratamiento, ¿sí? a esa microbiota. Sí, un poco, digo, escuchándote, digo, claramente ahí uno puede reflexionar acerca de, bueno, cómo influyen los patrones de consumo, los estilos de vida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro. Que de alguna manera afecta a la microbiota, como vos estás mencionando, ¿no? Había una pregunta ahí que me gustaría recuperarla porque seguramente después se nos puede, quizás parte ya la respondiste, tiene que ver con, Agustina pregunta, ¿a qué se atribuyen los cambios de microbiota? Un poco lo venías mencionando. Exacto. Por un lado, ya les digo, hasta a los 3 años podemos decir que ya uno tiene como la microbiota que nos va a acompañar toda la vida, ¿no? Si esa microbiota ya viene como mal desde el principio, después vamos a tener como más altibajos. Pero después, durante la edad adulta, depende de lo que comamos, el estilo de vida que tengamos, si hacemos ejercicio, qué tipo de alimentación, el estrés, claro, distintos agresores ambientales que pueden estar presentes, ¿sí? La exposición a antibióticos. Hoy hablamos mucho de esta hipersanitización, que por un lado la necesitamos para estar seguros, pero por el otro lado también todo está súper sanitizado, entonces eso baja la cantidad bacteriana que uno consume. Entonces, bueno, hay diferentes factores que la modulan y hacen que tengamos la microbiota que tenemos. Bien. También lo habías mencionado anteriormente, digo, podemos identificar esos alimentos que de alguna manera, digo, uno puede recomendar teniendo en cuenta lo que vos decís, digamos, la definición de microbiota sana que igual aparece como entre comillas, ¿no? ¿Cuáles deberíamos como sumar y cuáles deberíamos como descartar o regular su consumo? Para el público por ahí más general que nos está... Claro, que nos está escuchando, que nos puedas dar pautas en ese sentido. Lo que tenemos que evitar, sobre todo, son los alimentos ultraprocesados, el alimento rico en azúcar, ¿sí? Rico en grasa, rico en sal, el alimento de paquete, refinado. Refinado hablamos de harinas blancas, ¿no? La galletita blanca, la pasta blanca, o sea, lo que no tiene. Pero además de eso, que eso uno podría ver, depende de un montón de variables, ¿sí? Yo no
me parece que no hay nada prohibido y nada que no debe estar, sino hay que ver en qué frecuencia y en qué porcentaje incorporamos esos alimentos. Pero además que esos alimentos los tenemos que cuidar, o sea, como que tratar de que no sean alimentos de elección diaria y que estén en gran cantidad, sí nos tenemos que preocupar por lo que sí tiene que estar, ¿sí? Y tienen que estar los alimentos con mucha fibra. Cuando hablamos de mucha fibra, hablamos de alimentos integrales, granos integrales, ¿sí? Por ejemplo, arroz integral, todo lo que sea trigo integral, ¿sí? Está como muy demonizado el trigo no es el problema, el trigo refinado quizás es el problema, pero el grano de trigo integral, el salvado de trigo, es muy beneficioso. Lo que llamamos pseudo cereales, animarse a probar, el trigo sarraceno, la quinoa, o sea, hay como mucho, hoy hay muchos alimentos que se están incluyendo en la alimentación diaria que son muy sanos. Y, por sobre todas las cosas, incorporar legumbres, ¿sí? Siempre hablando de personas que no tengan sintomatología gastrointestinal, que eso es otro capítulo que hay que regularlo con cuidado todo esto, pero en aquel que no tiene sintomatología gastrointestinal, las legumbres también tienen un tipo de fibra prebiótica que es muy necesario. Y además, frutas, verduras, algo que es fundamental para modular la microbiota es la variedad de alimentos, ¿sí? La variedad de colores y de alimentos, ¿sí? O sea, por ahí alguien dice, consumo mucha fruta y verdura, y cuando uno hace, digamos, profundiza un poco, consume 2 verduras y 2 frutas. Bueno, eso no, hay que tratar de variar los colores, ¿sí? Porque las frutas y las verduras tienen polifenoles y que están como bien caracterizados por color, ¿no? Entonces, cada grupo de colores aporta diferentes polifenoles y necesitamos un poquito de todos, ¿sí? Entonces es importante variar. Las grasas saludables, ¿sí? Como pueden ser las frutas secas, las frutas oleosas como la palta y las aceitunas, ¿sí? De bajo contenido en sodio. Bueno, básicamente esos son los alimentos que no pueden faltar, ¿sí? Que son los que aportan fibra, un determinado tipo de fibra que se llama fibra prebiótica, ¿sí? Que es la que eligen nuestras bacterias para comer. Entonces, si nuestras bacterias están bien alimentadas, crecen, se reproducen, se relacionan, ¿sí? Se hacen más fuertes, más resistentes, más estables, y es un poco lo que necesitamos. Y después está el gran grupo, bastante cuestionado, que son los alimentos fermentados, que alimentos fermentados es un gran grupo, no me quiero meter profundo en esto, pero dentro de los fermentados hay que buscar fermentados seguros, ¿sí? Como puede ser el yogur, como puede ser el kefir bien hecho, ¿no? Y cuidando toda lo que es la parte de la inocuidad, ¿sí? Porque hoy tenemos acá en Argentina, hay algunos trabajos con kefir interesantes, pero hay que tener mucho cuidado cómo se realiza, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es algo casero, que los nódulos se pasan de mano en mano, por un lado se van perdiendo microbios y por el otro lado también se pueden contaminar, entonces hay que tener cuidado y asesorarse bien, pero puede ser un alimento a incorporar, una bebida más que un alimento a incorporar. Así que de esa manera son lo que llamamos moduladores positivos. Y que nos ayudan a eso, a fortalecer nuestra microbiota, a sellar nuestro intestino en parte, y de esa manera dejan de pasar sustancias, ¿sí? Por otro lado, tratamos el descenso de peso, ¿sí? Con ejercicio, con restricción calórica, y fortaleciendo la microbiota, lo que logramos es que los pacientes no tengan reganancias drásticas de peso como tienen frecuentemente después de los tratamientos convencionales, ¿no? Muy estrictos quizás, ¿no? Muy estrictos, muy restrictivos, y sobre todo hay muchos tipos de dieta que están de moda, que restringen mucho la fibra y no la suplementan, ¿sí? Entonces, claro, proteína y el vegetal tiene fibra, pero no tiene tanto contenido como el grano integral o como... entonces esas dietas tan restrictivas, ¿sí? Agotan mucho, ¿sí? Todas las dietas restrictivas, ¿sí? Sea la que sea, modula negativamente la microbiota, vamos perdiendo tipos de bacterias, o sea, se va como agotando. Entonces cuando por X causa hay que elegir una dieta restrictiva, ¿sí? Hay que pensar en cómo suplementamos. ¿Cómo compensar eso, no? ¿Cómo compensarlo, no? Sería...
Exactamente. Yo no soy de las que digo, no, esa dieta no, porque esto hay que analizarlo. Yo hoy, en lo que es el tratamiento de la obesidad tradicional, hay evidencia de un montón de tipos de dieta, ¿sí? No hay que una que es la ideal. Lo que hay que tener en cuenta son las reganancias de peso, ¿no? Que cuanto más estrictas son, por ahí el resultado a corto plazo es bueno, pero a largo plazo. Entonces, pensar en si voy a elegir tal dieta, porque quizás es la que es más efectiva. Bueno, por un lado pienso en la microbiota y por otro lado pienso en cómo salgo de esa dieta restrictiva para llevar una alimentación habitual. Lo ideal es pactar un descenso de a poco, ¿sí? Digamos, firme, enseñando a las personas que no existe dieta sí, dieta no, ¿sí? Que existe el comer mejor, el comer más sano y el manejar el consumo social o el alimento hedónico, rico, así, placentero, que mucha gente lo asocia al alimento social. Bueno, cómo manejar eso, pero eso es la parte comportamental. Claro. Ya hay varias preguntas y espero hacer bien la relación, porque se están disparando todas juntas. Te leo dos y vos más o menos las ubicás en función de lo que venís diciendo. Una que tiene que ver de si podías explicar un poquito más acerca de la fibra prebiótica. Claro. Y sí, la anterior es cuánto tiempo demora en regenerarse la microbiota. La microbiótica. La fibra prebiótica es la fibra preferida, ¿sí?, de las bacterias. Si hablamos de cuál es el prebiótico por excelencia, es la inulina, ¿sí? ¿Cuáles son los alimentos que tienen mucha inulina? Es muy poquito, ¿sí? O sea, la raíz de achicoria, que no podemos decir que es un alimento fuente, un alimento porque no consumimos raíz de achicoria, pero cuando hablamos de un suplemento, hablamos de dónde viene de ahí, de la raíz de la achicoria. Hay un poquito, por ejemplo, en la banana media verde, en algunas legumbres, ¿sí? Pero no es mucho. Cuando hablamos de cuánto prebiótico tenemos que dar para bajar de peso, es una cantidad interesante, ¿sí? Más o menos los estudios hablan de inulina 12 gramos día, y cuando hablamos de cuánto tienen los alimentos, 0, entonces es muy difícil con los alimentos llegar a la dosis para bajar de peso. Ahí hay que pensar en cómo suplementarla, ¿no? Hoy hay suplementos que tienen, ¿sí?, inulina o fibra prebiótica. Otro prebiótico son los fructooligosacáridos, POS, ¿sí?, conocidos porque para el tratamiento de patologías gastrointestinales se restringen, entonces nosotros los nutricionistas estamos acostumbrados a restringirlos. Están presentes básicamente en las legumbres, ¿sí? Las legumbres, los fructooligosacáridos también, algunos fructanos tienen trigo, también tienen un poco. Y cuando hablamos también de prebióticos, podemos hablar, se postula hoy como prebiótico lo que llamamos el almidón resistente. Sí, que es el almidón que ha sido modificado, ya su composición, su estructura química se ha modificado y hace que no se pueda absorber y sirve como fibra prebiótica. Pero también lo que consumimos de almidón resistente es muy poquito y lo que necesitamos para que haya un cambio en la microbiota, según estudios de intervención, es más de 30 gramos. O sea que es difícil solo con alimentos, ¿sí? Pero eso cuando buscamos un efecto de descenso, para poder decir eso. Si yo quiero solo dar prebióticos para mejorar la microbiota, todos estos alimentos sirven, ¿sí? Aportan y suman, ¿sí? Hay algunas barras de cereal que vienen con agregado de inulina. O sea, cada vez tenemos más opciones, ¿sí? Cuando uno elige un alimento suplementado, industrializado, tengo que también evaluar pro y contra, ¿no? A veces en pacientes por ahí súper sanos, que comen súper bien, no es necesario ponerle un suplemento, porque no, o sea, no es necesario. Pero a veces nos pasa que hay pacientes que comen muy mal, que nos cuesta mucho incorporarlo, a veces por intolerancias, a veces porque cuestión de que no les gusta, sí, entonces en estos pacientes, claro, ahí por ahí hay que pensar en suplementar. Y la inulina sola se consigue por Mercado Libre, en algunas dietéticas venden el polvo de inulina, así que cada vez tenemos como más opciones. Bien. La cebolla y el ajo tienen un poquito de inulina, poquito, pero tienen, sí, dentro de lo que son los prebióticos los consideramos, el ajo, la cebolla, puerro,
tienen poquito, pero tienen. Claro. Sí. Hoy veo, justo me quedó la línea ahí, de la inulina en la cebolla. Bien. Había dos preguntas anteriores, una que tenía que ver que si una tiene que ver con la relación, en el caso de que si encontramos problemas intestinales como el intestino irritable. Es un problema. Y Es un problema después te digo sí. otra y después así hacemos de a dos en dos. ¿Qué nos proporcionan bien los alimentos fermentados? Bueno, bien. Por un lado, los pacientes con intestino irritable, las dietas restrictivas bajas en FODMAPs dan mucho resultado, es una realidad, son muy efectivas para disminuir la sintomatología, los pacientes realmente refieren una mejoría sustancial de síntomas. Lo importante en esto es que sacamos unos alimentos, pero pongamos, ¿sí?, fibra de otros, porque la restricción de FODMAPs no es una dieta carente de fibras, es carente de FODMAPs, que son esos fructooligosacáridos que fermentan, ¿sí? Entonces es importante que aquellos pacientes o aquellas personas que vayan a hacer una dieta baja en FODMAPs estén asesorados por un nutricionista, porque nosotros tenemos herramientas para, si le sacamos un alimento, le reemplazamos por otro que contenga fibras. Igualmente es una dieta que está estudiado que impacta negativamente en la microbiota, por eso hay que darla en el periodo que se sugiere, ¿sí? Exacto, se sugiere no más de entre 6 semanas como máximo, algunos estudios hablan de 8, pero nosotros a veces, depende del paciente, pero lo ponemos hasta menos tiempo, y luego hacer la reintroducción para ir evaluando, ¿no? Porque estos alimentos son necesarios para la microbiota, porque también la suplementación con prebióticos es difícil en estos pacientes porque el prebiótico es fermentable y cuesta. Entonces, instaurarla, manejar la sintomatología y después ni bien se pueda empezar las reintroducciones es como muy importante. Eso con respecto a la dieta baja en FODMAPs, y con respecto a los alimentos fermentados tienen bacterias, ¿sí? Es todo muy transitorio en nuestro intestino, mismo con los probióticos suplementados, duran poquitito tiempo, eso es lo que está estudiado, pero sí hacen como un efecto como de compañerismo, entre comillas, de que potencian los microbios buenos, entonces, y además generan, durante la fermentación, no solo que hay fermentos, sino que hay muchas sustancias, ¿sí?, activas que también colaboran en la función de la microbiota intestinal. Mejoran la calidad de la microbiota, una microbiota de mejor calidad genera un intestino más fuerte, más resistente, menos permeable, y eso a nivel organismo nuestro es sinónimo de salud, porque lo que nos enferma son esas sustancias que atraviesan y que generan cascadas químicas que nos terminan como dañando, ¿no? Uh-huh. Bueno, y una pregunta que nos surge es acerca de en qué consiste una dieta. Vos hacías una distinción anterior de una dieta occidental y demás. La pregunta tiene que ver con en qué consiste una dieta tipo mediterránea, si sirve para esta condición o para otras, cómo lo podemos relacionar. Mira, la dieta mediterránea es un patrón que está muy, muy, muy estudiado, ¿sí? O sea, la gente que trabaja es una entidad, ¿no? La dieta mediterránea. Tiene su página web, uno puede encontrar un montón de artículos, tiene grupos de investigadores atrás, con lo cual han publicado mucha evidencia en un montón de aspectos. Desde lo que es la microbiota, lo que se vio con la dieta mediterránea es que independientemente de la ingesta calórica, o sea, las calorías que uno consume, uh-huh, con un patrón mediterráneo hay una modificación positiva de la microbiota, ¿sí? Entonces en esto yo siempre trabajo con mis pacientes, los pacientes crónicos, ¿sí? La obesidad es una enfermedad crónica, hay momentos que están, ya que adhieren a una restricción calórica y hay momentos que no, ¿sí? Como es la vida misma. Pero si logran mantener la calidad alimentaria, ¿sí?, más allá de que aumenten por ahí las porciones, etcétera, mantienen, digamos, su intestino más sano y se ha visto en estudios de dieta mediterránea que, por ejemplo, la esteatosis hepática con la calidad alimentaria se puede manejar,
la enfermedad cardiovascular también, entonces tiene como mucha evidencia positiva más allá de lo que llamamos la restricción calórica. ¿Qué es una dieta mediterránea? Porque uno dice, dieta mediterránea, aceite de oliva. Es mucho más que el aceite de oliva, ¿no? Primero que tiene todo un perfil que es muy amigable con el ambiente, ¿no? Ellos hacen mucho hincapié en la estacionalidad de frutas, de verduras, elegir alimentos de estación, ¿sí? Es como muy, una dieta sostenible, que se dice. También habla de la parte vincular del comer, eso es algo como muy interesante, ¿sí? Y después, con respecto a los alimentos, ellos dividen, en vez de hablar de en la base, o sea, en porcentajes, ellos dicen, ¿qué tiene que haber en cada plato? ¿Qué tiene que haber cada día? ¿Qué tiene que haber durante la semana? Entonces ellos dicen, en cada plato tiene que haber fruta, verdura, aceite de oliva o grasas saludables y granos enteros, ¿sí? Granos enteros como cereales integrales, pan integral si es desayuno o merienda, pseudo cereales, ¿sí? O sea, incorporar las versiones integrales que más podamos. Eso tiene que haber en cada plato. Después, cada día tiene que haber 2 porciones de lácteos, ellos lo eligen de manera descremada, tiene que haber legumbres en lo posible, ¿sí? Diariamente, y después hablan, semanalmente distribuyen las carnes en, lo ideal, más de 4 veces por semana pescados, ¿sí? Menos de 2 veces a la semana carne vacuna, y el resto carne de ave. Y esporádicamente el consumo de los alimentos ultraprocesados que pueden estar como no estar. Lo mismo que las carnes que ellos llaman procesadas, que son los fiambres, también estar o no estar, hablan de más o menos entre 2 y 4 huevos semanales, y ellos tienen como la Como copa de rango, vino, claro. claro, y tienen la copa de vino que no es que la recomiendan, sino que la indican en casos de que haya consumo de alcohol, bueno, qué tipo de alcohol y cuánto por día, ¿no? Eso digamos que es como la base de la dieta mediterránea. Y ya te digo, mucha evidencia para la microbiota, para la obesidad, para la esteatosis, para la diabetes, la insulinoresistencia, o sea, ha dado muy buenos resultados. Pero no solo esta dieta, ¿no? Hay muchos patrones que también han mostrado buena evidencia, como el patrón basado en plantas, bien diseñado, la dieta DASH, que es otro tipo de dieta similar, o sea que hay muchas dietas que han mostrado muchos beneficios. Yo Sí, elijo la meditación. bueno, Si me preguntas también, sí, me parece como fabulosa. digo, hay un término ahí que vos decís y que creo que es un poco lo que se trata cuando uno piensa en un cambio de hábito o una adopción de un hábito saludable, que es poder sostenerlo en el tiempo, ¿no? La sustentabilidad en ese sentido, ¿no? Y por el otro lado pienso, ¿no? También en la accesibilidad, si está asociado a esta armonía, entre comillas, entre lo que significa la naturaleza o la disponibilidad de los alimentos por estación, también lo hace más cercano y accesible. Había una reflexión ahí de alguien que asociaba algún que otro suplemento al alto costo que puede llegar a tener, ¿no? También. Bueno, ese es un punto fundamental que uno siempre tiene que adaptar a la situación socioeconómica de las personas, ¿no? Yo estoy hablando del ideal, pero bueno, uno siempre tiene que contextualizar dónde está, con quién está, y siempre yo, como le digo en grado cuando doy clases, uno, más allá de saber qué es lo ideal, uno tiene que tratar de, bueno, ir mejorando la alimentación y con las herramientas que tengo, ¿no? Eso es como fundamental, es el ABC de nuestra profesión, ¿no? O sea, partir de la contextualización de dónde estamos y ir de lo peor a lo mejor, o sea, yo siempre digo, tratar de dar las cosas de lo menos malo, o sea, cuando no hay posibilidades, siempre hay maneras de regular algunas cosas. Entonces es como, eso es muy importante. Claro, por ejemplo, dice el norte pescado y totalmente, ¿sí? O sea, ahí Claro. iremos desde otro lado. Quizás en esos casos, o sea, porque uno dice, ¿por qué doy pescado? Bueno, el pescado es una carne magra, pero además tiene un aporte de omega 3 interesante, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces digo, bueno, si no podemos dar pescados, quizás en esta gente que no tiene acceso al consumo de pescados y tiene los medios, podemos suplementar omega 3, ¿no? Entonces, un poco Claro. también ver qué nos falta y qué podemos dar, ¿no? Y cuando estamos en situaciones de poblaciones por ahí más vulnerables,
y tenemos posibilidades de trabajar a nivel, bueno, políticas públicas, un poco pensar un poco en eso. Bueno, este año se avanzó bastante con la inclusión de alimentos frescos en los comercios que tienen tarjeta alimentaria. Bueno, ese tipo de cosas a nivel público mejora, porque a veces me pasa que cuando doy cursos o por ahí me encuentro con colegas que trabajan en la salud pública y se encuentran como muy limitadas. Bueno, se ha avanzado bastante en eso, y con el conocimiento nuestro como profesionales podemos ir a pelear con argumento que necesitamos mejorar la calidad de la alimentación en todos los estratos sociales, ¿no? El acceso a alimentos más sanos. La evidencia sobra, ¿sí?, de que la alimentación ultraprocesada, refinada, blanca, el azúcar, hace destrozos en la salud. Entonces tenemos como herramientas para ir a pelear una política pública, ¿no? Sí, Que no me quiero meter en ese tema porque no tengo ni idea, o sea, lo conozco porque bueno, soy profesional y en esto, pero no es mi área para nada, pero no, pero es interesante, me parece, más allá de que, como vos bien decís, uno hace un recorte porque no podría abarcar todo lo que implica un vivo, ¿no? Pero quizás en función de lo que vos estás diciendo, importante el rol y sobre todo la relevancia que ha tenido distintas disciplinas, pero en particular digo, cómo podemos vincular, obviamente, la nutrición, determinada nutrición en un contexto de pandemia, por ejemplo, esto que vos estás diciendo, ¿no? Y cómo el aporte del rol del nutricionista ahí también ha sido como importante para pensar también la recuperación y también pensar las posibilidades de aumentar la inmunidad, las cuestiones de defensa, digamos, un poco haciendo reflexión sobre eso, digo, me parece que cabe también, y eso no se puede hacer solamente de la disciplina de un consultorio, sino que importante es que eso también esté enmarcado con políticas públicas que vayan marcando esa directriz, y que el rol del nutricionista también vaya como en consonancia y reclamándolo, ¿no? Porque esto que vos mencionás de la tarjeta alimentar es claramente un avance en ese sentido, como también lo mencionaste anteriormente con el dictamen favorable que tuvimos ayer con respecto a la ley de promoción de alimentación saludable, como lo dice muy bien Paula Das Neves, y que el etiquetado frontal es una de las estrategias, y yo creo que es interesante todo el aporte también en la estrategia educativa en ese sentido, ¿no? Totalmente. Así que, Totalmente. bueno, a mí me gustaría ver si nos queda alguna pregunta más, y porque aunque vos no creas, ya estamos con un... On time. Se nos ha pasado el tiempo volando. Bueno. Sí, es un tema que da para charlar mucho. Súper interesante, y aparte se nos así fue el tiempo. Acá nos dicen, no sé el nombre, Fran Garnero dice, ¿es verdad que la relación de fibra en la mayoría de los alimentos es de insoluble, 70 y soluble 30? No, eso depende del alimento. Hay alimentos con más contenido en fibra soluble o fermentable, otros con más contenido en fibra insoluble. Generalmente los vegetales tienen más cantidad de insoluble, parcialmente fermentable, y los granos, estos que te digo, las legumbres, tienen más cantidad, tienen un poco y un poco, pero tienen más soluble, o sea, depende el alimento, ¿sí? No es que es en todos igual la proporcionalidad. Buenísimo. Bueno, un poco ahí vemos, te están felicitando. No, gracias, yo no leo nada, la verdad es que yo te dejo porque yo no disculpame si me acerco aquí a la tiempo. pantalla, porque, bueno, Claro. esta vez en el vivo pegamos bien los colores porque hacen contraste tu color con un blanco que me tocó en el vivo anterior y no veía nada, la letrita es blanca. Así que venimos bien, yo vengo leyendo bien. Bueno, vienen felicitándonos por todo lo que venimos trabajando, compartiendo. Y un poco como para acercarnos a una reflexión final, cómo podemos analizar o qué aporta, digamos, en este análisis, en el abordaje de esta problemática, obviamente poner en relación, como bien hiciste a lo largo de toda esta intervención, con los estudios en relación al intestino, a la microbiota, y que nos quieras cerrar y dejar también como mensaje para quienes nos están escuchando. Bueno, me parece que lo que nos tenemos que llevar, como mirar la obesidad desde el intestino, es esto, en alimentar la microbiota, ¿sí? O sea, pensar la obesidad
es tan prevalente, ¿no? Y todos los pacientes que padecen la obesidad y que la arrastran de hace mucho tiempo, van pasando por distintos tipos de dieta y van buscando la dieta, ¿no? Y dentro de esas dietas hay muchas que son muy restrictivas, que son a base de proteína animal, con a veces hasta les restringen los vegetales, dentro de los vegetales solo un grupo. Bueno, y hay que pensar en el intestino, porque esos pacientes bajan de peso, que son dietas que a corto plazo dan buen resultado, pero hacen destrozos en el intestino, en la microbiota, y eso genera que pasen, o sea, las reganancias de peso son muy grandes. Entonces, quizás como profesionales dejar que, si uno va a implementar esas dietas, ya les digo, o sea, dan resultado, se pueden implementar de manera correcta, pero hay que pensar en qué hago con la fibra y el intestino, ¿sí? Suplementar, ¿sí? O sea, tener en cuenta eso. Y a la hora de elegir, si hay personas que están en tratamiento para bajar de peso, están escuchando, que busquen variedad de alimentos. La monotonía, ¿sí? No ayuda, no colabora, la diversidad de alimentos es muy importante, la estacionalidad de los alimentos, incluir granos enteros, eso es como lo más importante, y evitar, ¿sí? Los alimentos ultraprocesados. Y para todos los que somos mamás, ¿sí? Pensar esto para los chicos. A mí me preocupa mucho la alimentación de los chicos porque son chicos ya, uno no sé, es como que lo veo en el consultorio, ¿no? Como que no está tan atrás de esto, ¿no? Los chicos tienen que consumir pan blanco, ¿cómo van a consumir integral? Los chicos tienen que llevar golosinas, ¿cómo van a llevar fruta? O sea, hay como naturalizado un poco eso, ¿no? Entonces, pensar en los chicos también, ¿sí? Porque la microbiota se va construyendo. Entonces, incorporar fibra, no solo en los adultos, sino también en los chicos. Eso es como lo más importante, ¿sí? Y como profesionales, si van a elegir dietas restrictivas, pensar en este momento. Hay veces que se necesitan un tiempo corto, como la de FODMAP, pero ni bien pueda, reintroduzco la fibra porque es como muy importante, y la fibra prebiótica sobre todo. Bueno, clarísimo, me parece. Muchísimas gracias nuevamente por la generosidad de todo lo que has compartido. Me parece que hemos pasado una muy buena tarde y la verdad que yo me llevo muchísima información como mamá, como comunicadora también de estos temas, así que todos los días aprendo muchísimo junto a ustedes. Así que gracias y nos estaremos viendo porque seguramente nos vamos a cruzar en otro ciclo. Dale, bueno, gracias Perla, gracias al colegio por la invitación y me sentí muy cómoda. Y gracias a toda la gente que estuvo sosteniendo, o sea, que escuchando, que se sostuvo y están enviándote corazones. Exacto, bueno. Bueno, saluda a todos los amigos y amigas. Hasta luego. Chao.